Bienvenidos. La tasa y el catastro minero son un nuevo elemento de conflicto en vez de que sean un elemento de solución. Y el viceministro de Energía o de Minas, dependiente del Ministerio de Energía, ingeniero Subía, lo justificó así. La tasa con S, la tasa de fiscalización minera, primero que es de la Agencia de Regulación y Control Minero. Segundo, está vigente desde el 1 de junio y tendrán que pagar hasta el 30 de junio la mediana, gran minería y licencia de comercialización, el proporcional de este mes. Yeah. La pequeña minería tendrá que pagar los 7 meses hasta el final de año. Ellos elevaron una petición, varias peticiones a la ministra, señor presidente. Estamos a la espera de las disposiciones, pero la tasa está vigente. Básicamente, la tasa tiene valores desde el 3% de un salario básico unificado por hectárea, porque la fórmula es muy sencilla. ¿Tiene escala? Número de hectáreas en escalas, claro que sí, va subiendo. Okay. Entonces, el 3% en pequeña minería para régimen de no metálicos de un salario básico unificado, que es $14 con 10 por hectárea minera que tengan. Creo que la discusión que está actualmente y que es válida y que tienen derecho a exponer sus puntos de opinión son aquellos que están en exploración. La exploración es la base de toda la minería industrial de gran escala, donde hacen inversiones grandes y es a riesgo. Entonces, ese es el diálogo que estamos. Esas son esas exploraciones que ya muchas compañías, 275 concesiones a grosso modo, deberían estar en este momento avanzando en los puntos en las fases. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Aquí se construye la nueva ciudad de Guayaquil, entrando por el kilómetro 22. Un desarrollo urbano sin precedentes, impulsado por Ambielsa. La nueva ciudad será un lugar completo, pensado para vivir, crecer y disfrutar. ¿Cuál es el origen de esta discusión sobre la tasa minera? La decisión del presidente de reabrir también el catastro minero y en general de impulsar la minería, ahora sí, que tiene un periodo normal de 4 años, como nunca antes se lo ha hecho y espera él hacerlo por primera vez. Así se lo contó a Yanedi Nostroza en una entrevista que le concedió el día anterior de su posesión. A mediano plazo lo que vamos a buscar es impulsar netamente el refinamiento nacional de oro, que no se exporte pues tierra y piedras que al final del día en algunos casos terminan contrabandeando, metales como el oro que hoy está pues en un precio arriba de 3.300. Eso es un punto. Afectaría directamente a la minería ilegal. Abrir el catastro minero también. Tener orden en el catastro minero. ¿Por qué? Porque hay zonas en las cuales mineros ilegales están robando el oro de otras concesiones mineras. Uh-huh. Entonces, al tener un catastro minero, que lo vamos a abrir en los próximos 3-4 meses, eso ayuda. El refinamiento nacional también ayuda. Esto fue hace un poco más de un mes, el 23 de mayo. Hace apenas 2 días el gobierno acaba de confirmar su decisión de construir, establecer una refinería de oro, para que no ocurra que por carencia de ella ahora se exportan unos volúmenes de tierra y piedras en sacos, en donde va el metal precioso que luego mediante un proceso distinto, especialmente en la China, se extrae. Y que allá reportan exclusivamente cuánto hay y de qué hay, que eso se audita, se verifica, pamplinas. Hemos estado regalando gran parte de nuestra riqueza. Y aquello se ve
en la utilidad que en buena hora declaran los dos más grandes proyectos y únicos mineros en el país. En el último año 350 millones de dólares y más uno, por ahí, y otro 260 millones de dólares y más el otro. Utilidades. En buena hora que ganen, que la inversión sea rentable. ¿Y al país cuánto le queda? Según los ambientalistas, todo lo que estamos ganando no vale la pena. Según el sector minero responsable, lo que tiene que hacerse es un marco adecuado para que la inversión pueda crecer. ¿Cuál es la vía? De eso vamos a hablar respecto a si la tasa y el catastro minero son el camino para transitar por ella. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Mis invitados esta noche para hablar de tasa minera, catastro minero y la realidad de la minería. Qué ambicioso plan en apenas una hora para empezar a hablar de eso. Son Franklin Soria Maldonado, quien ya ha estado aquí un par de veces antes, periodista, investigador, documentalista y escritor, denunciante de temas de minería ilegal y corrupción en Ecuador. Actualmente es director de la agencia Prensa Minera. Y el abogado Stevie Gamboa, quien nos acompañó cuando este programa se hacía, pero se denominaba Veraz en Canal 1, y ha estado en un par de ocasiones del día a la noche que hago por Radio Centro. El abogado Gamboa es especializado en Derecho Público y Derecho Corporativo, tiene más de 20 años de experiencia en sectores estratégicos, actualmente es socio y lidera el área de recursos naturales de la firma Pino Elizalde. Señores, bienvenidos. Franklin, ¿la tasa minera es lo justo y será útil, sí o no? Buenas noches, un honor. No es equitativa y tiene pocas probabilidades de ser recaudada. Desde una óptica de eficiencia y transparencia, que ese monto, 229 millones de dólares, sea manejado por la entidad denominada Arcón, que tiene un elevado índice de ineficacia y evidencias de corrupción, resultaría para el objetivo muy loable del gobierno de combatir la minería ilegal, algo que lamentablemente no le irá a funcionar. ¿Por qué no es equitativa? Por la desproporción que hay en las referido a minería, a megaminería, en las fases de exploración. No puede una empresa motivarse a cancelar un rubro mientras indaga o no si ese proyecto le va a ser rentable. ¿Y usted cree que se van a meter a explorar en un sitio del cual no tienen previamente suficientes elementos de juicio como para saber que algo van a encontrar y lo que está por descifrar es cuán rentable puede ser? Sin duda, en la geografía ecuatoriana siempre va a haber minerales, pero tiene que ser rentable el proyecto para que lo inviertan. Y en el caso de la pequeña minería es inequitativo porque la pequeña minería no tiene ni el pulso económico que tiene la inversión extranjera y además considero desde una óptica nacional merecería un tratamiento más considerado puesto que es la que más masivamente genera empleo y ha encadenado económicamente a varios cantones antes de la megaminería. Una cosa más, ¿usted se atreve a asegurar que puede que no terminen pagándola o que no la puedan pagar? Claro, porque ayer yo fui testigo de una reunión donde de manera singular la máxima autoridad de Arcón pues, empezó con el himno nacional en un acto que parecía castrense y que luego tuvo el mismo sabor porque él pretendió
a lo que era una convocatoria de mesa de diálogo, convertirlo en un hecho de información vertical, ante lo cual, por primera vez yo miro, y he mirado varios años del sector minero, todo el sector minero se retiró, dejando a Arcom solo. Esto es muy grave. Es decir, aquí hay una disposición, abogado Stevie Gamboa, y la acatan o no la acatan, pero no la vamos a discutir con ustedes, no la vamos a consensuar por ustedes. Ustedes son los regulados, nosotros somos el ente regulador. ¿Es la primera vez que pasa? Sí, es la primera vez que pasa por varias razones. Primero, recordemos que el presidente tuvo un acierto al dividir las agencias. En su momento, en la presidencia del presidente Moreno, se unificaron a las agencias por un tema de ahorros. Ese ahorro resultó catastrófico para la administración y el control de los sectores estratégicos. Finalmente, el presidente Noboa toma una decisión loable al separarlos. El problema, y esto te lo he traído para que lo veas y ojalá lo podamos compartir también con la audiencia, es que la agencia no tiene la menor idea ni de cómo calculó la tasa, mucho menos de cómo se la pretende gastar. ¿No les han dado a ustedes los sustentos de cómo llegan a esas fases, como dicen el viceministro, según los tipos de minería? De ninguna manera, pero aprovechando lo que dijo el viceministro, solo como un dato también para ti, el viceministro dijo con certeza: la tasa va del 3% en la pequeña minería. Sí es cierto, pero lo que no dijo es que en exploración avanzada, en la gran escala, va hasta el 75% y en explotación hasta el 100%. ¿75% de qué? El salario básico unificado, por de la hectárea. Remuneración básica por hectárea. O sea, más o menos $300. 352 en un caso, 470 en el otro. ¿Cuántas hectáreas tiene una empresa de gran minería? Un proyecto de exploración está entre las 30, 40 y 50 mil hectáreas. Entonces multiplicamos 470 por eso y estamos hablando de 20, 40, 50 millones de dólares que pagaría una empresa que no está extrayendo ni un gramo. ¿Por año? Por año. Pero déjame contarte que esto es lo más grave. Ajá. Porque, por ejemplo, cuando el Arcom pidió, y estos son datos oficiales que podemos poner en conocimiento de la población, el Arcom le pidió al Estado, en el momento en que pide el presupuesto general del Estado, 6.9 millones de dólares. Arcom dijo al Estado y al Ministerio de Finanzas: con 7 millones de dólares yo puedo hacer toda mi labor de fiscalización. Finanzas le dijo: te doy 5 y pico. Tienes uno que buscar en autofinanciamiento. Ese uno lo convirtieron en una tasa de 223. Pero esto no es raro, porque la ARCH, que es la de hidrocarburos, tiene 20 millones. Y porque la Arconel, que es la de electricidad, tiene 7. Cuando estaban las tres juntas, tenían 18 millones de dólares de presupuesto. Si están queriendo sacar plata para otra cosa. Hoy pretenden recaudar 220 millones de dólares. Pero sin duda, déjame explicarte en qué dijo el Arcom. ¿Sí sabe lo que tienen que controlar? Por supuesto, pero... ¿Sí sabe cuántos puntos de minería ilegal hay en el país? La tasa no tiene como destino el control de la minería ilegal, Carlos. Es fiscalizar las actividades de extracción y exploración de las ya reconocidas. Esa es otra mentira. La tasa tiene como objetivo controlar y fiscalizar a los concesionarios formales mineros. Y te voy a decir exactamente... A los que ya están en actividad. A los legales. Aunque no todos están en explotación. No, la gran mayoría está en exploración. Ok. Ahora déjame contarte, porque este informe también sale de la Agencia de Supervisión y Control, de la Agencia de Control Minería, firmado por sus funcionarios tiempo atrás. Esto se emite el 1 de junio, es decir, un día después de la aprobación en directorio, un sábado de la tasa. Y de las cosas graves que saltan acá, y que estoy seguro que esto ya está en conciencia y que esto va a dar un paso hacia atrás de parte de la autoridad, es en qué dicen que lo van a gastar. Y te lo cuento. Dicen que van a comprar drones, y acá están los datos de los drones, y que cada dron va a costar $146.000. No sé qué hacen estos drones, pero te puedo decir cuánto valen. Estos drones valen entre $4.300 y $13.000. Y dicen ellos que van a comprar 150 drones, o sea, 22 millones de drones cada año. Es decir, al siguiente año... El mismo tipo de drones el que usted está comparando. Exactamente el mismo. Esos drones de juguete sirven para hacer una inspección minera. La inspección es sobrevolar un territorio y estos sirven perfectamente. Tomar fotografías y mandar datos en tiempo real. Sí, tiempo real, totalmente. Así hemos comenzado. Dale suave. Un round a la vez. Recién hemos empezado. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también en Extreme, que es TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709 para quienes prefieran alta definición. En DirecTV el canal es Manavisión, 194 el número. En Manaví, solo allá, señal abierta en canal 9. En estas dos cableras y en todas las demás estamos gracias a RTU, en los números que ven en pantalla. Gracias a eso, cerca de 45,000 hogares se conectan por esta vía en estas cableras todas las noches. Más de 10,000 nos siguen en cambio por Radio Centro, 101.3 FM en audio y en imagen por plataformas digitales, Candela con K, que es 89.3 FM
en Portoviejo, Pató, Manabí, la misma frecuencia, pero de La Bonita, el centro del país, en Riobamba, 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito es 101.7 FM. Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Vamos por un momento, antes de hablar de la tasa minera, con Fred Larriati. Fred es abogado ambientalista, me acuerdo que fue panelista en un programa en el que estuvo cuando me invité a Canal 1 a Stevie Gamboa. Y le averiguo primero, desde su perspectiva, ¿cómo ve esta imposición de la tasa minera? Carlos, buenas tardes. Creo que esta tasa minera es un esfuerzo una modalidad que está viendo el Estado para generar un mayor control. Desde mi punto de vista, tú sabes, yo soy crítico de esta forma de desarrollo para el Ecuador, principalmente por las implicaciones ambientales y sociales que tiene la implementación de grandes relaveras y de las infraestructuras que refieren o que se relacionan con este concepto de daños a perpetuidad, porque estas relaveras, como debes conocer, quedan de por vida en los lugares donde se implementan los proyectos de extracción. Consecuentemente, creo que este 3% o 100% por hectárea constituye un esfuerzo y una modalidad que el Estado ha visto para fortalecer su capacidad y su atribución de control de las actividades mineras que se pretenden implementar en el Ecuador y que de hecho ya están en muchas partes, en muchos sectores en marcha. La otra inquietud, abogado Larriati, sobre el catastro minero, esto es necesario para ordenar y regularizar el sector. Desde su visión, ¿cómo ve esta decisión de reabrirla? Carlos, sobre el segundo planteamiento, ante esta apertura del catastro minero surgen muchas preocupaciones, en particular precisamente esto de que existen muchas actividades de minería en diferentes escalas que les dicen, bueno, regularícesen y con eso ya no es minería ilegal. Aquí hay que tener en cuenta lo que establece la Constitución y en diferentes procesos constitucionales se ha dicho que las entidades estatales tienen la obligación de llevar a cabo procesos de consulta previa en sus diferentes matices. Por un lado, en caso de pueblos nacionales e indígenas, la obligación de realizar un proceso de consulta previa, libre e informada, y en el caso de que no existan este tipo de poblaciones, una consulta ambiental. Estos procesos en muchos casos no han sido llevados de una forma abierta, transparente. Se ha alegado que no existe una ley vigente, existen ciertas normativas de carácter secundario que han sido adecuadas. Yo estuve participando en la constitucionalidad condicionada del artículo 184 del Código Orgánico del Ambiente, que precisamente profundizaba la obligación del Estado de llevar a cabo estas concesiones. Entonces, aquí a mí me surge una pregunta, si es que la apertura de este catastro va a implicar la realización de todas estas consultas, porque seguramente habrán comunidades indígenas o no indígenas que pueden ver afectadas sus distintos recursos, el río. Bien, hasta ahí, por favor, gracias, muy amable. Esto me lleva a pedir algunas precisiones, Franklin Soria. Uno, me llama la atención que tanto la pequeña minería como la gran minería o la minería de mayor escala se quejen de la tasa. ¿Por qué una tasa como la que se está imponiendo a la pequeña minería poderla llevar a paralizar o a no pagar? ¿De qué monto estamos hablando en esos casos, más o menos? A ver, la pequeña minería, que siempre es nacional, ecuatoriana, tiene hectareajes amplios y no tiene la misma producción en algunos casos sí, que la que podría tener la mega minería. ¿Qué es pequeña minería para la gente que no está al tanto? ¿Cerámica, cemento? No, pequeña minería metálica es menos de 300 toneladas que procesan, ¿no? Sin embargo, pero busca oro también. Casi siempre, preferentemente oro, aunque viene acompañado
el polimetálico, por la riqueza de nuestro subsuelo causado por la orogenia andina cuando se formaron los Andes a grandes presiones y temperaturas. Tienen también, por supuesto, plata, restos de cobre, níquel incluso, en algunos casos molibdeno. Pero tiene una omisión atroz la tasa. Y en este punto, desde mi especialidad, la minería ilegal, no topa a las plantas de beneficio. ¿Qué hacen las plantas de beneficio en Portobelo? Contaminando 24/7, para eso no necesitan drones. ¿Qué son drones. las plantas de beneficio? Plantas donde se procesa el material que viene de distintas concesiones y se extrae el material y queda un residuo de relave. Plantas de beneficio que envían ese material de relave al río y que por el cual el Ecuador tiene una demanda internacional de Tumbes, Perú, que se sancionará estos meses en la CIDH. Entonces, ¿dónde está ARCOM? Son una especie de refinadora de oro, las plantas de beneficio, pero en pequeña escala. No, tan pequeña escala. ¿Cuál es la diferencia entre una planta de beneficio y una refinería de oro? No, la diferencia es gigantesca. La planta de beneficio usted necesita un capital que lo puede cubrir un nacional, por eso hay tantas, y una refinería de oro, como anuncia el gobierno, es un tema superlativo. Y la otra cosa, de lo que decía Fred Larreategui allí, se requiere consenso de las comunidades o consulta para ver en esta reapertura del catastro minero a cuáles concesiones se registran otra vez o por primera vez. ¿Es así? No en todos los casos, porque recuerde usted que ya la ley establece que no se puede hacer ni con la reapertura del catastro, lo cual es un acierto del presidente Noboa, no se podría hacer minería en nacientes hídricas, zonas urbanas, parques nacionales. Pero permítame concluir el tema de las plantas de beneficio. Entonces, las plantas de beneficio, que muchas veces son receptoras de material de dudoso o ilícito origen, no tienen ningún gravamen. Entonces, es extrañísimo que ARCOM haya destinado el gravamen, el tributo, la tasa, sobre quienes producen y que puede tener un registro más cercano, una concesión de pequeña minería, y no sobre las plantas de beneficio. Entonces, que son los que más ganan de paso. Y son los que más el procesan extractor material gana ilegal. menos que el procesador. Siempre, ¿no es cierto? Ok, y vamos al otro punto que mencionaba Fred. Para justificar este tipo de tasa, decía que las grandes relaveras quedan ahí después de que los grandes proyectos se van. Es decir, hay un nivel de afectación ambiental, sobre todo en la minería a cielo abierto a gran escala. Aquí solo hay un proyecto por ahora de cobre, que nadie puede compensar, sino minimizar. ¿Este tipo de tasa no justifica eso? Varias ideas ahí, Carlos. La primera, y para variar voy a discrepar con Fred, el origen de esta tasa y el destino de esta tasa no tiene nada que ver con cuidar relaveras. Absolutamente nada que ver. Y pero segundo, se puede emplear en eso. Se ve que lo que están es queriendo grabar una cosa para financiar otras. Pero es que cuando tú generas una tasa que es por un servicio, tienes que decirme qué servicio me vas a dar. Inspeccionar esa cuestión. Esto no es para auditar esa cuestión. Esto no es para eso. ARCOM regula esa cuestión, ese es el servicio. Y solo para tranquilidad de la ciudadanía, las relaveras de las plantas de beneficio que sí tienen licencia ambiental incluyen garantías ambientales que se quedan permanentemente durante el cierre de esas plantas o del cierre de esas operaciones a futuro. Entonces, existen garantías reales, exigibles a través de aseguradoras internacionales para proteger esas eventuales afectaciones. Pero eso no tiene ni origen ni destino en esta tasa. Para eso no es esta tasa. Y como te decía, el gran problema es que está en que no solamente no nos explicaron para qué es, sino que todos los números que han proporcionado no cuadran con nada de lo que quieren gastar. Pero déjame darte un detalle, porque esto es importante que la ciudadanía lo entienda. No se trata de que el sector minero, en mi caso yo que trabajo con el sector minero, estoy opuesto a que la agencia haga su trabajo. En eso estamos de acuerdo. No están opuestos a que haya una tasa. No. Sí, comprenden que tiene que haber una tasa. Los montos y los criterios son lo que pero hay criterios de proporcionalidad. No, pero por sí están de acuerdo con que hay sí. que establecer una tasa. Primero, la agencia ya nos cobra hoy a todos los usuarios mineros por cada trámite que hacemos, hasta por la gasolina de los carros que usan para hacer inspecciones. Eso ya está en una tabla de la agencia. ¿Cobra qué? Ya nos cobra a nosotros, a todos los usuarios, por registro de concesión, por títulos, por contrato, por amparos administrativos, por cada trámite que haces ante la agencia. Cada trámite tiene una valoración. Tiene una tasa que ya se paga hoy. Que se llama tasa. Se llama tasa. Tasa de inscripción, tasa de registro, tasa de traslado, tasa de amparo administrativo. ¿Y qué tipo de servicios les está dando? Por ejemplo, por inscripción, por registro. ¿Cuánto cobra?
No, ¿qué tipo de servicio? Bueno, la tasa es un pago contra la prestación de un servicio. Toma el contrato que tú entregas, por ejemplo, de operación o el título. O sea, por hacer trámites, por cada fase por hacer sus trámites administrativos pagamos una tasa cada uno de los usuarios. Pero te decía, no estamos en contra de pagar tasas. Lo que sucede es que si la Arconel, que atiende a todo el sector eléctrico, tiene un presupuesto de 7 millones, si la Agencia de Control de Hidrocarburos tiene un presupuesto de 20 millones, ¿cómo la Agencia de Control Minero va a pasar de 6.9 a 220 millones de dólares? Antes, claro. Eso no tiene ningún sentido. Esperamos que esa respuesta la venga a contestar el viceministro de Minas, con quien quedamos en una conversación futura que deberá ser en 2 semanas, puesto que la próxima, desde el domingo, toda la destinamos a la reestructuración de la justicia. Cuando volvamos, aquí nos fuimos de tiempo, entraremos en la otra parte de la decisión que ha tomado el gobierno, el catastro minero. La minería es inescapable para un país requerido de explotar recursos, afectando lo mínimo al medio ambiente. Hasta ahora, eso ha sido propósito y discurso. En la práctica, nadie audita la minería responsable y por doquier se permite la ilegal. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. There's no tomorrow. Like there's no tomorrow. We came on the night. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. I know it'll be alright. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Ooh, we came on the night. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Let's get down to business. Show me what you got. Just keep the record spinning. Music never stops. You wanna live forever and reach above the stars. Let's take it to the next level. Just like the spaceship up. Them bright big lights are shining on us. That beat is so tight, it makes you wanna get up, get down, like there's no tomorrow. Like there's no tomorrow. Like there's no tomorrow. We came on the night. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Yeah, on the rooftop, surrounded by the stars and the views high. Ain't nobody thinking about what you... Aquí se construye la nueva ciudad de Guayaquil, entrando por el kilómetro 22, un desarrollo urbano sin precedentes, impulsado por Ambiensa. La nueva ciudad será un lugar completo, pensado para vivir, crecer y disfrutar. Contará con Estación 1, primera plaza comercial, más de 39 locales. Mundo mágico, showroom de modelos de casa, supermercado, tu compra diaria, centro médico, atención rápida y segura. Parque lineal, un espacio para disfrutar en familia. Colegio, educación de calidad a pocos pasos de casa. Iglesia, un lugar de encuentro espiritual, parque, descanso y juegos al aire libre. Estación 2, continuación de plaza comercial. Muy pronto te iremos contando más sobre el desarrollo de la nueva ciudad. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Vera a su manera, crítico e independiente. Por lo que ustedes han oído y yo he visto, nos vamos a quedar cortos para variar, pero más que nunca en este programa, respecto a todo lo que hay que decir sobre lo que se controla y se descontrola en minería.
Ya entraremos en aquello. Antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir para el reprise en OnePlus, que es canal 14, el mismo número en las 4 cableras que lo reproducen, CNT, Extreme, Claro TV, canal 14. En Zapping es, en cambio, 41. Al día siguiente, 6 de la mañana, en un horario más cómodo para muchos de ustedes. El periódico digital, en cambio, Cobra en Vivo, reproduce un resumen en su portada principal y página de noticias apenas terminamos. Vamos a lo del catastro minero sin dejar de incidir en otros aspectos de la tasa. Paola Andrade reseñó así en Ecuavisa el inicio de este proceso. Fuerzas Armadas continúan con el rastreo de campamentos vinculados a la minería ilegal. En las últimas horas hubo operativos en 4 provincias fronterizas donde estas actividades siguen expandiéndose. A orillas del río Zamora se detectó un campamento donde varias personas operaban maquinaria y descargaban agua contaminada directamente al cauce. 12 personas fueron detenidas. Durante la intervención hallaron 500 galones de diésel, 5 motores de succión, 5 retroexcavadoras y 4 clasificadoras. La maquinaria y herramientas fueron destruidas. En la parroquia Taisha Morona, Santiago, equipos especializados en terreno selvático localizaron otro complejo de procesamiento clandestino. Según el ejército, se incineraron 2 bombas de succión, generadores, equipos de soldadura, radios, una cisterna con 125 galones de gasolina, una draga y una excavadora. 5 hombres fueron aprehendidos, entre ellos 3 extranjeros. Al noroccidente de Carchi, en la parroquia El Chical, a solo 2.5 kilómetros de la frontera con Colombia, fue hallado un campamento escondido entre la montaña. Los uniformados indicaron que quemaron 200 sacos con material aurífero, poleas, motores, rotomartillos y explosivos como cápsulas ordinarias, mecha lenta y anfo. En Guayusa, Cantón Coca, en Orellana, inteligencia militar identificó otro foco de minería ilegal. Allí se habían instalado al menos 2 retroexcavadoras y un motor de succión. No hubo detenidos. Franklin Soria, usted que está tan cercano y crítico de la minería ilegal, ¿cómo hacer que esto no sea la oportunidad, el instrumento para que muchas de esas actividades, a cuenta de que necesitan registrarse y formalizarse para que el Estado las pueda controlar y ellos reportar o rendir al Estado, se metan por las tranqueras a propósito del catastro minero? Le agradezco la pregunta, estimado Carlos, porque finalmente se avisora, no desde el gobierno, sino desde las fuerzas que rodean a la minería ilegal, la intención de venderle al país como única solución a la minería ilegal su regularización. ¿Okay? Se ha regularizado ciertamente en Colombia y en Perú, pero las realidades y las coyunturas históricas son distintas. Aquí tenemos una guerra interna con todo el poder que ello significa de la parte fuera de la ley, tanto en minería como en otras actividades, que pretenderán con catastro abierto y sin los debidos controles que implicaría veedurías, incluso internacionales, que vigilen el otorgamiento de esas concesiones, podría darse el caso de que se premie ya no solo con la impunidad a los mineros ilegales, sino con la concesión en la área que ellos mismos legalizada, devastaron. Okay. ¿Cuál sería? ¿Cómo lo impedimos? Dicen, para el catastro se deben dar registro de concesiones, autorizaciones, licencias, registros certificados, permisos revocados o cancelados, etcétera. Y lo único que tienen es que actualizar la actividad que están diciendo, pero no incluye, cuando piden que debe haber sustentación, una inspección del sitio y luego un histórico de los antecedentes de qué han hecho allí. Si usted viene, me presenta lo que tiene medio ordenado y acomodado, fotos, etcétera, que no sé si son ciertas o no, reportes, comunidad, y venga, lo inscribo. Y no solo eso, y el pasivo ambiental, esa actividad irregular, en la proporción que sea causado Pero es que el pasivo la lógica ambiental. es para que no siga afectando más al medio ambiente. Si usted, cuando se regulariza, entrará en la actividad bajo nuestros parámetros. Entonces lo ético sería, si usted está de acuerdo con continuar con esa concesión que tiene un pasivo ambiental, responda como dispone el derecho ambiental internacional, responda usted por ese pasivo ambiental. Pues no va a ser que el Estado tenga que resolver lo que se ha causado, sobre todo
en las zonas fronterizas por mineros ilegales que sin duda buscarán regularizarse. Esto es gravísimo. Y con la llamada minería responsable, con la gran minería, ¿cómo hacer en cambio para que este no sea el motivo que los deje fuera? Mira, Carlos, varias cosas, ¿no? Y te lo decía en la entrevista anterior. Primero, esta idea de abrir el catastro minero como una cosa importante es valiosa, pero el catastro minero nunca estuvo cerrado. Hay que entender qué es un catastro. Un catastro es un registro. En estos 7 años se han seguido registrando. Se siguen registrando todos los actos administrativos del sector minero, porque el catastro lo que es un registro minero. El registro minero que incluye el catastro minero, lo que te dice es quién es concesionario, quién vendió, quién Pero registró, entonces etcétera. han habido no concesionarios que están registrando su actividad. O sea, todos los concesionarios legítimos que hacen actos en el mundo del derecho minero los registran en el catastro. Pero eso sí, pero porque están registrados. ¿O han habido concesionarios legítimos no registrados? Mire, ese es un dato súper interesante. Existen nuevas concesiones otorgadas en los últimos años, y Franklin tiene un detalle que te va a compartir, nuevas concesiones otorgadas vía judicial, acciones de protección inventadas por personas que no tienen ninguna credencial ante jueces en los cantones más recónditos de la patria, pidiendo por derecho al trabajo hace 1, 2 y 3 años atrás nuevas concesiones, y vía sentencias se las han dado. O sea, en este sector hay más mafia, irregularidades y corrupción que el sector petrolero. Muchísimas más, porque tienes usuarios más pequeños. Hay mineros pequeños y estaciones pequeñas. Pero yo quería contarte Sí, algo porque hace un rato. nadie puede extraer petróleo con tanta facilidad. Así es, nadie te lo va a comprar tampoco. Pero yo te quiero contar algo que es súper importante y que yo quiero que quienes nos escuchan lo puedan entender. Tú sabes que la exportadora de oro más importante del Ecuador es Lundin-Gold. Todos sabemos, todo es un proyecto maravilloso con mucho cuidado ambiental. Todos pensaríamos que la segunda, la tercera y la cuarta... Lundin-Gold es canadiense. Es canadiense, es Auralian para efectos de registro Aurelian, local. sí. Pero tú sabes que la segunda no es una compañía, a diferencia de lo que todos pensaríamos que es una empresa también formal con credenciales. La segunda exportadora de oro en Ecuador del primer trimestre de este año es una sociedad civil minera. ¿Qué quiere decir que es una sociedad civil? Que no reporta ni la Superintendencia de Compañías ni la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Es decir, no le reporta nada a nadie. Y esa es la segunda exportadora. ¿Y sabes cuánto exportó esa exportadora el 10 de enero de este año? 41 millones de dólares. 41, ¿En un solo mes? En una sola exportación. En una sola exportación. Aquí está el reporte. ¿Y cuánto paga de impuestos? El año pasado pagó $1 millón, pero hace 2 años no pagaba nada. ¿Qué significa eso? Esto quiere decir que ese oro y este combate a la minería ilegal, distinto a lo que pasa con el narcotráfico, sale con el sello de validación de la Agencia de Regulación y Control. Cada gramo de oro ¿De que la se exporta Arcom? del Arcom. Cada gramo de oro que se exporta de Ecuador a través del aeropuerto de Guayaquil o que sale vía concentrados por el puerto de Guayaquil, sale con un sello, con una certificación emitida por la Agencia de Regulación y Control. Yo le digo, nosotros capacitamos al sector de Es decir, armadas. a cuenta de que yo soy una empresa legalmente constituida, aunque no de la especialidad o variedad que debería, voy, te digo, exportado 41 millones, valídenme esto, ¿me firman? Así es. Y no y solo eso, sino que te lo firman diciéndote que es oro de minería artesanal, por ejemplo, que deberían ser gramitos, o de pequeña minería de concesiones que no están activas, o usan, como ya se identificó en un periodismo de investigación antes, o usan empresas fantasmas con licencias de comercio. ¿Qué es lo que te quiero decir? El Arcom, que no entiende lo que tiene que hacer claramente, le vende probablemente a la administración pública y a la opinión pública, que su trabajo es en el territorio, como vimos en el video, persiguiendo maquinaria. Ese no es el trabajo. Así lo que ponemos en riesgo las Fuerzas Armadas. El trabajo se hace en el escritorio, la minería ilegal se la combate en el escritorio, porque el oro que sacan ahí, que tú ves ahí, no se va pues para el bolsillo de alguien, sale por el aeropuerto de Guayaquil. Ok. Evidentemente, lo primero que tiene que hacer el ministerio es una auditoría a quienes están y qué están haciendo en Arcom para que sea confiable el organismo que ahora quiere generar confianza. ¿Por qué el coronel que la dirige ahora volvió cuando un momento se fue? ¿Cuáles son los antecedentes, los bienes, el patrimonio de los empleados que operan allí? Y dejar sin nombramiento, para decirlo suave, a muchos de actividades comprobadamente corruptas que sin embargo permanecen. Ya seguimos con más. La minería es inescapable para un país requerido de explotar recursos, afectando lo mínimo al medio ambiente hasta ahora. Eso ha sido propósito y discurso. En la práctica, nadie audita la minería responsable y por doquier se permite la ilegal. El esfuerzo de miles de colaboradores hace posible conectar a millones de ecuatorianos cada día. A nivel nacional, contribuimos activamente al desarrollo laboral en Ecuador, ofreciendo oportunidades de crecimiento para nuestros colaboradores.
Estamos presentes en todo el país, llevando nuestra cobertura a miles de ecuatorianos. Porque nuestro servicio es el corazón de la empresa y nuestros valores y el compromiso de nuestra gente es lo que nos impulsa a ir más lejos. Como parte de nuestra estrategia corporativa, fortalecemos una cultura organizacional centrada en las personas, promoviendo su desarrollo, bienestar y desempeño en un ambiente profesional justo, inclusivo y competitivo. Desde un entorno laboral saludable y colaborativo, juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Top Terra. Ubicación y rentabilidad en macrolotes para centros comerciales, bodegas, urbanizaciones o fábricas. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Varias opciones sin cerrarse a una sola zona o propietario. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital es la carrera que nos reproduce en los Estados Unidos, solo en ella, entre 10 y 12 mil hogares conectados. Y hay una explicación. La mayoría de esos suscriptores son ecuatorianos. De hecho, se llevaron a Elías Salvador de aquí para trabajar con ellos. Está bien. Ellos salieron ganando, nosotros aquí perdiendo. También nos pone Macrodigital en España, a través de Hispasat, y en el Ecuador en varias provincias. Destaco principalmente Galápagos, pero aparte de eso Loja, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas, Pichincha, entre varias. Entramos en esto por la discusión de la tasa minera. Y ya ven a dónde deriva inevitablemente a tratar un tema puntual. Hablar de lo estructural de la minería, que sigue, no diría que en soletas, con una obscuridad total. Volvamos con el reportaje de Francisco Garcés de la tasa minera, tal como él lo reseñó en Ecuavisa. En los próximos 15 días, el Ministerio de Energía empezará a recibir pedidos de concesión de nuevas áreas para pequeña minería no metálica. Es la que permite explotar materiales para la construcción, el sector del cemento y la cerámica. Así se inicia la primera de 3 etapas de la reapertura del catastro minero, que pasó cerrado 7 años y medio. La ministra de Energía, Inés Manzano, firmó el acuerdo ministerial con el cual ordena a la Agencia de Regulación y Control Minero que abra el sistema para la inscripción de nuevas concesiones. Las empresas deberán acompañar sus propuestas para concesión con un plan de trabajo e inversiones y certificar al menos 2 años de experiencia en la explotación de este tipo de minerales. Anteriormente habían aparecido, y todo eso fue el tema del cierre, concesiones que de la noche a la mañana aparecían graficadas pero no tenían ningún sustento documental, y viceversa, aquellos que habían hecho todo el proceso no estaban sus áreas ahí. Todos estos problemas nosotros ya hemos ido tomando recaudos para evitar que esto salga, que esto vuelva a darse. El catastro tiene asignadas 367 concesiones para pequeña minería no metálica. Esas áreas se mantendrán, pero el gobierno no tiene un estimado de cuántas concesiones adicionales asignará con la reapertura del catastro. La siguiente etapa comenzará el último trimestre del año para pequeña minería metálica y el catastro se abrirá para gran minería el primer trimestre del próximo año. Primera vez sincerar lo que tiene y quién lo tiene y cómo lo tiene, y si por ejemplo no han hecho inversiones en exploración, pasar a la fase directa de explotación, es poner en orden la casa. Es poner en orden nuestros propios recursos naturales no renovables. El gobierno tiene previsto duplicar el número de hectáreas concesionadas para minería. Actualmente son 1,6 millones, menos del 6% del territorio nacional. Y Franklin Soria me envió un documento en donde se establece que, estando cerrado el catastro minero,
¿Se siguen haciendo u otorgando concesiones mineras? ¿Por qué vía? Vía acciones de protección donde los jueces resuelven con sentencias poco motivadas el otorgamiento de concesiones mineras. Es decir, va un ciudadano a decir, yo pedí una concesión, no me la han dado, eso está afectando mis derechos constitucionales, falle usted, y el señor dice, sí, dénsela. Otórguese. Y el funcionario debe cumplir, porque si no cae en delito al no cumplir orden judicial. ¿Y con qué aval un juez cualquiera que no conoce esto dice que deben darle la concesión? Por la laxitud del concepto que se tiene en la actual Constitución sobre los derechos. No hace una inspección, no llama a peritos, no pide una revisión y dice, esto más o menos, mira, antes de que yo falle, ¿se encuadra en lo que dice el fulano? No, de ninguna manera. Y no solo eso, acciones de protección han restituido a funcionarias en el norte del país que salieron de Arcón, cuestionadas en su moralidad, las han restituido y resulta que forman parte de estructuras en la parte más activa de la minería ilegal hacia la Amazonía y que están restituidas por jueces. Entonces, si la justicia va a opinar de minería, lo primero que tendría que hacer es enterarse, y lo segundo, habría que analizar cada uno de los funcionarios de Arcom en el cumplimiento de sus obligaciones antes de aspirar a manejar la gigantesca suma que pretenden. ¿Cuánta gente más o menos trabaja en Arcom? No tengo el dato exacto. Arcom ha sufrido una serie de mutaciones. Primero era una entidad vigorosa, hacia el 2017-18, al destruirse el Ministerio de Minas, se minimiza. Luego se le unifica y cambia de nombre, vuelve a Arcón, que ha sido un acierto del presidente Noboa, pero todo este tránsito crea unos laberintos por donde una de las causas fundamentales de la minería ilegal, como lo ha dicho Steve, está en el escritorio. Okay. Son los entuertos jurídicos los que destruyen la realidad que podría darse en territorio. Para que estas dos medidas puntuales tengan éxito, a la cual usted no se opone, ¿está de acuerdo con una tasa? No con ese tipo de cálculo ni con ese tipo de valoración. ¿Está de acuerdo con la reapertura del catastro minero, advirtiendo que en realidad nunca se cerró? De lo que veo, el proceso pasa por ordenar, limpiar y auditar Arcón, porque si no, la mejor de las intenciones va a tener el peor de los resultados. Coincido plenamente, Carlos. Uno de los grandes problemas que tenemos en el sector minero es el poco entendimiento que tienen usualmente las autoridades de turno sobre la forma en que el sector minero funciona. ¿Los que están allí no tienen entendimiento o no tienen ética? En el caso del ministerio yo puedo decir que hay muy buenas intenciones. No, los que están en Arcón. Yo pienso que hay mucha falencia de ética y lo hemos demostrado, te acabo de entregar... ¿Cómo se llama la falencia de ética? Corrupción. Ok. Corrupción, pero te puedo decir cómo yo le puse, la tasa. Ok. A la tasa, cuando alguien te quiere cobrar más en lo que cuesta tu negocio, o más en lo que inviertes, o más en lo que ganas, en Guayaquil, por lo menos con lo peligroso que es, le decimos vacuna. Esta tasa es una vacuna minera, que lo que va a hacer es matar al sector minero formal y poder empoderar a los que están realmente detrás, en mi criterio de esto, que no son las autoridades de turno con sus buenas intenciones, sino los mineros ilegales. De paso, ellos lo han tomado con sentido del humor, le han puesto a este jarro tasa minera, y lo que tienen del otro lado es un QR para tener acceso a cuánto le toca a cada uno, según la actividad en que estén y la fase en que se hallan. Cuando volvamos, las conclusiones con estos dos invitados que han empezado a poner los puntos sobre las IES y a desbrozar el camino tortuoso que se tendrá que recorrer si esto debe terminar como prevé el presidente y no como lo está dirigiendo el Arcom. La minería es inescapable para un país requerido de explorar y explotar recursos, afectando, eso sí, lo mínimo al medio ambiente. Hasta ahora eso ha sido propósito y discurso. En la práctica nadie audita la minería responsable y por doquier se permite la ilegal. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full.
Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que emitimos desde los estudios del canal 24/7, que ustedes pueden seguir en todas las cableras que ven en su pantalla, con los derechos especiales que tienen de emitir el programa una hora antes. Por eso algunos se asombran, pero te acabo de ver en televisión. Y ¿cómo? A las 9 de la noche, claro, por el canal 24/7. Usted dijo que lo que hacen con las grandes retroexcavadoras es poco menos que un show, que ahí no está el control de la minería ilegal, sino... Yo digo que es necesario, pero que no es ahí donde está el oro que estamos buscando, porque a diferencia de otras batallas como el narcotráfico, cuando usted quiere exportar drogas, ¿qué hace? Contamina, esconde. Cuando usted quiere exportar oro, usted lo lleva, lo entrega pesado, sellado, a una entidad de control estatal, se lo entrega a la aduana, se lo entrega a la agencia. Entonces, ¿qué habría que hacer? Es la agencia. Con las excavadoras, que de paso para eso no necesitan drones, lo ven los pobladores, lo ven los que van en las lanchas. Una vez había una en pleno río Napo, lo vio una facilidad turística que estaba en una isla en el centro del río Napo. La pelea empieza por qué hacemos con el oro. Si el oro sigue saliendo por el aeropuerto y por el puerto de Guayaquil con un sello de calidad, de garantía de la Agencia de Regulación y Control, la lucha en el territorio es inútil. Porque poner en riesgo las Fuerzas Armadas, poner en riesgo a los mismos funcionarios de la agencia y haciendo inspecciones en el territorio, si esa gente se sigue alimentando del oro que sale por frontera con 2 sellos del Estado, difícilmente vamos a tener la suerte de acabar con la minería ilegal en el territorio si seguimos exportando libremente y con la utilidad de un precio internacional tan alto a través de la frontera legal. Franklin, es que lo que él plantea es imposible. La minería ilegal en este país no se puede acabar. Se tiene que disminuir al máximo, reducir y poner contra la pared. Pero es irreal pensar que hay 120, otros dicen que 215, tantos puntos de minería ilegal. ¿Cómo concentrarse en los más graves y de qué manera sentar un precedente que les dé a todos un mensaje? La próxima vez que haya una actividad de minería ilegal, por ejemplo, ya, estén o no estén ustedes allí, boom, las Fuerzas Armadas bombardean las retroexcavadoras y sálvese quien pueda. Los operativos son necesarios, pero actúan sobre los efectos, no sobre las causas. Las causas de la minería ilegal están, como hemos señalado, en la corrupción en las entidades de control minero y ambiental. No es en la pobreza, como todo el mundo dice. Este país necesita trabajar, no hay empleo, no jodan, déjenme rascar la tierra y ver lo que saco. Otros rascan el presupuesto del Estado y nunca devuelven lo que sacan. No, porque los campesinos en la ruralidad y en las fronteras han trabajado la agricultura por décadas. Pero resulta que cuando llega la minería ilegal y le ofrece un jornal de $50, toda la familia se involucra. Y no lo hacen por la pobreza, sino por la ausencia del Estado. Entonces, más complicado todavía. Hasta que el Estado tenga presencia en Sucumbíos y esas comunidades abandonadas, esta cuestión no va a terminar como plantea Stevie Gamboa y peor reducirse como planteo yo. Nunca. Sin duda, pero hay que caminar ese camino. ¿Se ha caminado ese camino? Voy a hacer un histórico. Más que eso, ¿qué pasó con lo de la Maná que una vez tratamos aquí con usted? Bueno, en la Maná hace poco, afortunadamente, ganó el Estado señalando que una concesionaria minera debía cerrarse
porque estaba contaminando las fuentes de una empresa embotelladora de agua. ¿Y la ejecutaron? ¿La orden se cerró? Bueno, hay una apelación, pero al menos en ese sentido la justicia ha sido asertiva. ¿Después de cuántos años? Yo creo que como 6 años de litigación y de actividad de minera fuera de la norma. La industria que afectaban, yo sí lo puedo decir, el Novan, a pesar que es promoción, no me auspicia a mí, ni me interesa que me auspicie. Es Splendor. ¿Ya? Esa calidad de agua, ¿saben quién la consume? El Inter Miami. ¿Y saben quién aparece en su publicidad tomando Splendor? Messi. ¿Qué quiero decir? Que si a ese nivel tiene ese producto ecuatoriano orgullosamente aceptación, por algo debe ser. No es porque le dieron un auspicio especial Inter Miami para la camiseta. Ahora, la otra parte. La ENANI, la empresa nacional de minería, tiene, según el reciente acuerdo ministerial, preferencia en las concesiones de minería no metálica. Se garantiza el derecho preferente y de primera opción. ¿Esto es correcto? Te cuento 2 detalles. Primero, el derecho preferente y primera opción del ENAMI no nace del acuerdo ministerial, nace de la ley de minería. Y más allá, nace de que es la empresa pública, la empresa estatal, es el equivalente a Petroecuador en minería. Eso no disuade la inversión extranjera, porque la inversión extranjera no le interesa a esa pequeña minería. Es una pregunta interesantísima. No solamente tiene derecho preferente en pequeña minería, tiene derecho preferente en todas las escalas de la minería. Y te doy un dato que ojalá nos vean las autoridades y recuerden cuando se los he dicho en reuniones previas. La ENAMI firmó en el transcurso del año pasado y el anterior 3 acuerdos comerciales macros con 3 empresas mayor del mundo que tienen comprometidos 170 millones de dólares para gastarlos en Ecuador. Y todavía hoy no recibe la ENAMI las concesiones mineras para empezar a ejecutar esos acuerdos. O sea, ¿qué quedó con una sociedad que había hecho con Codelco de Chile? ¿Qué fue la que conocí? Eso está en un arbitraje, entiendo que eso está en un proceso arbitral por incumplimientos que alega cada parte de lado y lado. De ahí, digamos, no tendría información para darte el tema arbitral, pero ellos están en un arbitraje. Pero lo que sí te puedo decir es que esos 170 millones de dólares con 3 empresas de clase mundial que firmaron acuerdos con la ENAMI están hoy detenidos por dudas en la Subsecretaría de Minería Industrial y no por certezas como debería estar. Eso debería ser parte de la agenda cuando el presidente, cuando la ministra viaja y dice, tenemos inversión minera. Ahí están 3 grandes empresas, que no las voy a mencionar, pero 3 grandes empresas que están dispuestas a invertir capital a través de la ENAMI y que el mismo Ministerio de Minería hoy, el Ministerio de Energía y Minas hoy, no les da paso. Señores, gracias por su comparecencia e ilustración al público sobre lo complejo que es el tema minero y lo grave de la situación que no se resuelve y tampoco se convalida con 2 medidas necesarias de lo que han ilustrado ellos de aquí, mal tomadas. Sí, la tasa minera, pero ni siquiera discutida, socializada, conversada, explicada si no la van a cambiar. Sustenten cómo han hecho el cálculo para llegar a esa proporcionalidad según fases y según el tipo de minería. ¿Qué les cuesta? Si son genios y lo han hecho bien, divulguen su razón. El otro tema que tiene que ver con el catastro minero, se advirtió su necesidad, pero hoy también se están advirtiendo los riesgos y esas preguntas deben ser contestadas por Javier Subía, viceministro de Minas, con quien conversamos hace un par de semanas. Ustedes vieron un fragmento en el programa de radio y quedó en comparecer aquí 1 hora entera. Y ahora me permito invitar al coronel Luis Patricio Bonilla, que maneja ARCOM. Usted no puede seguir frente a una institución tan cuestionada y corrupta como se ha dicho aquí, sin explicar por qué no funciona como debería. También para dar sus razones está invitado. Hasta mañana, en que no nos pudo acompañar hoy María Clara Triviño. El programa que tenemos mañana es sobre mi plato favorito, la reconstrucción de Manabí, mi tierra. ¿Ya? Querían que la corrupción pase de agache así nomás, a cuenta de que Glass ya está preso y no cabe que le echen una sentencia más. Vamos a recordarles lo que hicieron. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país.
Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Aquí se construye la nueva ciudad de Guayaquil, entrando por el kilómetro 22. Un desarrollo urbano sin precedentes, impulsado por Amielsa. La nueva ciudad será un lugar completo, pensado para vivir, crecer y disfrutar.